Iglesia Betel y su campo presenta su programa Edificando Familias. Bienvenidos. Muy buenos días, amados hermanos y amigos que nos sintonizan en este canal 8, Tu Nueva Visión. Damos gracias a Dios por permitirnos entrar en sus hogares. La Iglesia Betel y su campo presenta este programa Edificando Familias y es un gozo poder estar delante de la presencia de Dios y poder traer este mensaje en esta mañana para edificar las familias de la tierra. Y queremos agradecer primeramente a nuestro Dios por permitirnos este día de estar aquí en su presencia y poder presentar un mensaje más para seguir edificando las familias de la tierra, y también agradecer a cada uno de los patrocinadores que hacen posible que se lleve a cabo esta transmisión, y también al equipo de trabajo de este canal, a todos los que están involucrados. Es una bendición poder tener este canal para poder salir y presentar el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a saludar también a toda la Iglesia Betel y su campo, la Iglesia Maranata en Paraíso, con cada una de sus misiones, la misión de Getsemaní y la misión de la Nueva Jerusalén en El Hormiguero, también la Iglesia Siloé ahí en la Ranchería Norte en Comalcalco, la Iglesia Betel en Comalcalco, y también a la misión de Rey de Reyes allí en La Gartera y a todos los alrededores, que esta palabra lleve bendición a las familias, a cada uno de nuestros hogares. Y voy a dar inicio leyendo una porción de la Escritura en el Salmo número 16, y le voy a dar lectura al verso 11, que dice así la palabra del Señor: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vuelvo a repetir: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vamos a elevar una oración a nuestro Dios para pedir, que su Espíritu Santo hable y edifique a nuestra familia en esta mañana. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, oh Dios, en esta mañana por permitirnos dar lectura a este versículo del Salmo 16, donde tu palabra dice que, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo. En esta mañana vamos a hablar de tu presencia, oh Dios Todopoderoso, y queremos pedir al Espíritu Santo que sea Él el que hable a través de tu palabra, a través de nuestras vidas, y que esta palabra cumpla ese propósito tan maravilloso de edificar la familia, que sea prosperada y que pueda caer en buena tierra, que extiendas tu mano, que traigas todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, y que también traigas bendición a todos aquellos que disponen en su corazón de este tiempo para poder escuchar tu palabra. Bendice también este programa, Señor, esta televisora, Padre, este canal 8 de Tu Nueva Visión, Padre amado, y permites, Dios Todopoderoso, que sea bendecida estas ondas de televisión, Padre, y lleguen hasta donde tenga que llegar en el mundo, Dios Todopoderoso. Bendice también, Señor, la Iglesia Betel y su campo en Facebook, Señor, en cada uno en YouTube y en todo donde está saliendo esta señal, Padre, y que tu nombre pueda ser en gran manera glorificado. Gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Creemos verdaderamente que Dios ama a las familias. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, es hablar de algo tan maravilloso, de la relación que siempre Dios quiso tener desde el principio con el ser humano. Él fue el que fundó la primera familia. Estamos hablando de que hizo al hombre a su imagen, y también de una costilla Dios hizo a la mujer. Y fundó la primera familia
trajo los primeros hijos, ¿verdad? Caín y Abel. Y si nos damos cuenta, siempre Dios ha querido manifestar su presencia al ser humano. La Biblia dice que cuando Dios puso al hombre en el Edén, Dios hablaba con ellos. Dios se paseaba en el huerto y hablaba con ellos, platicaba con ellos, les dio mandamientos, ¿verdad? De que pues, todo lo que había en el huerto ellos podían comer. Pero conocemos la historia, lo que la Biblia dice, que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte, y vino la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Al parecer se rompió esa comunión con Dios, y Dios se tuvo que empezar a manifestar, porque la Biblia dice que el amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios como seres humanos, como familia, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Él nos amó a nosotros primero. Su gran amor, su gran bondad, hermanos, como dice la Biblia, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Dios siempre ha mostrado su amor y ha querido verdaderamente reconciliar al ser humano, bendecir a las familias de la tierra. Y vemos cómo Dios, dice la Escritura en Romanos capítulo 3, que hay una ventaja que tiene un pueblo sobre la tierra, el pueblo judío, el pueblo hebreo, que a ningún otro pueblo sobre la tierra Dios le confió su palabra, sino solamente al pueblo hebreo, al pueblo judío. Sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos, sus leyes, Dios se las confió a ese pueblo. Por eso, cuando la Biblia se refiere al Dios Todopoderoso, se refiere al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Israel, al Dios de Jacob. Y de esa descendencia, verdaderamente, ¿verdad?, Dios habló a este pueblo y llamó a un libertador, a un líder llamado Moisés. Moisés, cuando el pueblo de Israel había estado cautivo, ¿verdad?, durante 400 años en Egipto, Dios lo llamó para libertar a su pueblo. Y Dios se presenta a ese pueblo, al pueblo que Él había escogido, su pueblo de Israel, la niña de sus ojos, ese pueblo que Él ama, con lo cual, como dice la Escritura, a lo suyo vino, porque Jesús vino al pueblo de Israel, pero los suyos no le recibieron. Pero cuando Dios llamó a Moisés, lo llama desde una visión en una zarza que ardía y no se consumía. Y Dios se le presenta a Moisés como Jehová, como yo soy el que soy. Y le dijo, con este nombre Jehová se me recordará por todas las generaciones. Dios empezó a mostrar su poder, a darse a conocer el poder que Él tenía a través de Moisés, con señales, maravillas, prodigios, milagros que Él hizo para sacar a su pueblo de Israel. Sabemos de las plagas que tuvo que enviar Dios, y hasta la última, que fue la de los primogénitos, para que ellos salieran, porque Dios les había dicho que saldrían con riqueza. Y empezaron a caminar en el desierto. Dios empezó a mostrar su presencia a Israel, pero pareciera que Israel era un pueblo de dura cerviz, un pueblo que, a pesar de ver las maravillas, la Biblia dice que cuando Él los sacó, el pueblo se enfrentó saliendo de Egipto en el desierto con el Mar Rojo, porque los egipcios venían persiguiendo a este pueblo llamado Israel. Y la Biblia dice que todos empezaron a decirle y a reclamarle a Moisés, mejor nos hubieras dejado allá morir en el desierto. Y Moisés clamó a Dios, y Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. Dios hizo pasar, hermanos, un viento oriental, el cual dividió las aguas, las congeló, y el pueblo pasó en seco. Fue uno de los principios de maravillas que hizo Dios con su presencia en Israel. Pero aún así, hermanos, el pueblo pareciera que se endurecía, hermanos, no creía ese Dios milagroso, ese Dios creador, todopoderoso, ese Dios que tiene atributos tan gloriosos. Israel estaba viendo cómo Dios estaba poniendo su mano. Durante 40 años también dice la Escritura
que Dios los sustentó con maná, con una comida que cayó del cielo. Maná significa, ¿qué es esto? Era como una semilla de culantro, dice, como un sabor de hojuelas con miel. 40 años Dios sustentó a Israel y aún así ellos endurecían su cerviz hasta que llegó el momento en que los guió, hermanos. Los guió, dice la Biblia, que durante el día Dios ponía una columna de nube para que ellos estuvieran, no les diera el sol. En la noche, para que ellos avanzaran, ponía una columna de fuego. Dios estaba ahí con su presencia, pero pareciera que ellos no lo notaban, hasta que llegó el momento en que Dios le dijo a Moisés que erigiera un tabernáculo para que su presencia se manifestara ahí, hermanos. Y cuando se construyó el tabernáculo, después de que Dios le dio a Moisés todas las medidas, cómo iba a ser el tabernáculo, cómo iba a ser el arca, de qué madera, de madera de acacia, todo iba a ser forrado de oro, iba a ser el altar del incienso, iba a ser la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, la fuente de bronce, iba a ser el altar del holocausto, todo, hermanos, y el atrio, para que la presencia, y una vez que estuvo creado, dice, la presencia de Dios descendía con una nube. Y cuando la nube descendía, Israel, hermanos, ahí estaba en su reposo. La presencia de Dios se manifestaba en ese tabernáculo y verdaderamente Dios mostraba su gloria. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente Dios ha hecho con este pueblo? Dios le prometió su presencia a Israel y eso lo podemos nosotros leer y vamos a la Escritura. En el libro del Éxodo, capítulo 33, y libro del Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, en el capítulo 33, Dios se manifiesta a Moisés como tantas veces lo había hecho, pero pareciera que también en este capítulo tiene un título que dice el capítulo 33, la presencia de Dios prometida. Jehová le dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Esa tierra prometida estaba habitada. La tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, dijo el Señor a Israel, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Israel no se humillaba, Israel no entendía la presencia de Dios. Dios le dijo, pero no subiré en medio de ti. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavíos. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo, entraba en la presencia de Dios. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba
de en medio del tabernáculo. Vean, hermanos, cómo es hermosa la presencia de Dios. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y hallé gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Aleluya. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué es tan importante la presencia de Dios? Dios le prometió su presencia al pueblo de Israel, a Moisés, y Dios le estaba confirmando, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y él le dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá? Dice, aquí. Le dijo Moisés, que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Una vez más le confirmo. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. La gloria de Dios ya la había visto él. Él hablaba cara a cara, hermanos, pero quizá lo estaba diciendo para testimonio del pueblo, porque las familias, hermanos de Israel, eran de dura cerviz que no creían, a pesar de lo que ellos habían visto, de lo que ellos siempre ya se habían dado cuenta de todo lo que Dios hizo con los egipcios. Aún así, hermanos, seguían con ese corazón endurecido. Y le respondió Dios a Moisés, yo haré pasar todo mi bien, dice, delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, le dijo Dios a Moisés, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado la gloria de Dios. Después dice, apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Qué glorioso, hermanos, es poder leer que iba a ver, y lo vio, hermanos, Moisés miró las espaldas del Señor. Porque por eso la Escritura dice que fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza. Su palabra dice, ¿verdad?, que Él es el Hijo del Hombre. Su palabra dice y habla de la preexistencia de Cristo, porque Él dijo cuando le preguntaron, aún no tienes 50 años, dice, y has conocido a Abraham. Abraham murió, dice, y le dijo Jesús, y se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Y ellos dijeron, sí, no, ni aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Y él dijo, antes de que Abraham fuese, yo soy. La presencia del Señor prometida, Dios se la manifestó a Moisés y al pueblo de Israel. Pero también estuvo con Abraham. Cuando él dice, antes que en San Juan capítulo 8, cuando él dice, antes de que Abraham fuese, yo soy, él se presentó, recuerden, a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Y cuando Jesús, hermanos, se presenta a esta tierra, a Israel, hace más de 2000 años, Él se presentó como, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dijo, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la puerta, dice, a la salvación eterna. El que por mí entrare, será salvo. Yo soy, dice, la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Soy el alfa y el omega. Soy el principio y el fin. Él se presenta como el gran yo soy.
Él es el buen pastor. Él es nuestro Dios. Por eso, esa promesa que Él tenía de su presencia, la vio Abraham, la vio Moisés, palparon su gloria, vieron su presencia, anhelaron estar en su presencia, porque la Biblia registra que Moisés, cuando hablaba con Dios, estaba hablando con Él cara a cara. Y la Biblia dice que cuando Moisés salía de estar en la presencia de Dios, su rostro brillaba. Israel veía su rostro como el rostro de un ángel y le decían que se pusiera un velo porque no podían estar ante la presencia de Dios. Por eso, esa presencia, hermanos, la necesitamos en cada una de nuestras familias. La Biblia dice que Dios se manifestaba en el tabernáculo y Dios les hablaba, hermanos, a través del arca. Porque el arca tenía un propiciatorio y tenía 2 querubines. Y ahí, hermanos, desde ese lugar, desde el arca, Dios se manifestaba en su presencia a Israel. La Biblia dice que durante las guerras con los filisteos, el arca fue tomada y se la llevaron, hermanos. Cuando el arca la pusieron allá en el templo de Dagón, dice la Escritura que al siguiente día Dagón amaneció, ese ídolo grande, que era un ídolo como de 3-4 metros, amaneció allá postrado, dice, ante el arca. Y lo levantaron y lo volvieron a poner en su lugar. Al siguiente día, ese ídolo Dagón estaba otra vez allá postrado ante el arca, pero ya sin manos y sin pies. Y ellos se dieron cuenta que había poder, el poder de Dios, la presencia de Dios estaba en el arca y ellos no pudieron resistir. Y Dios empezó a traer enfermedades a esos pueblos, al pueblo filisteo, donde el arca verdaderamente, hasta que la devolvieron ellos. Y cuando hablamos de la presencia de Dios como bendición en los hogares, vamos a ver lo que la Biblia dice cómo Dios bendijo, porque la presencia de Dios trae bendición, hermano. La presencia de Dios trae bendición. En el segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, dice la Escritura que capítulo 6, y vamos a dar lectura del verso 9 al verso 12. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar a David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Al principio, él no quiso llevar a su casa el arca, porque se había dado cuenta que cuando se transportaba el arca hacia la casa de Obed-edom, dice la Biblia que uno llamado Usa extendió su mano porque los bueyes tropezaban y sostuvo el arca, y en ese momento, dice la Escritura, el furor de Jehová se encendió contra Usa, lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Por eso David no quiso llevarla, porque él tuvo temor de la presencia de Dios. Y la presencia de Dios, hermanos, cuando bendijo a Obed-edom, David dijo, yo quiero la presencia de Dios en la casa. Yo quiero esa bendición que llegó a Obed-edom, porque el arca la tuvo 3 meses y bendijo a toda su familia Dios por la presencia que estaba
ahí en el arca. Vamos a hacer una pausa, hermanos, y vamos luego a continuar con este tema de la presencia de Dios en las familias. Dios les bendiga. Gracias, Señor, por este momento. Regresamos. Mi familia te necesita. Continuamos. Mi familia te necesita. De la presencia de Dios en nuestra familia. Hemos visto la historia de Obed-Edom, cómo recibió en su casa el arca, esa arca de la alianza, el arca del pacto, donde Dios manifestaba su poder, su presencia, ¿verdad?, a Israel, y cómo leímos que Dios bendijo durante esos 3 meses la casa de Edom y de su familia. Más adelante en las crónicas la Biblia dice que Obed-Edom era uno de los principales que cantaba. Sus hijos también estaban involucrados en la obra y él era uno de los principales porteros del arca, hermanos, del tabernáculo. Entonces vemos que verdaderamente él siguió anhelando esa presencia. Él estaba agradecido porque había bendecido toda su familia, a sus hijos. Y nosotros tenemos que anhelar también esa bendición que trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Tenemos que anhelar esa presencia en nuestros hogares. Y aquí hay un ejemplo, hermanos, de una mujer llamada la Sunamita. La Biblia habla en el capítulo 4 del segundo libro de los Reyes. El segundo libro de los Reyes habla que una mujer llamada la Sunamita, aconteció, dice, porque estamos hablando en este capítulo de los milagros del profeta Eliseo. Eliseo había sido el sucesor del profeta Elías y la presencia de Dios había descendido sobre él. Cuando Elías iba a ser arrebatado a la presencia de Dios, Elías le dijo a Eliseo: voy a ser arrebatado, Jehová me llevará y pídeme lo que quieras, dice, que yo te dé. Y él dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Y él dijo: gran cosa has pedido. Pero le dijo Elías: si me vieres, se te va a conceder esa petición. Y la Biblia dice que cuando ellos iban caminando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos de fuego y formó un torbellino, y Elías subió en ese torbellino al cielo. Qué glorioso, hermano, es ir a la presencia de Dios. Elías es un ejemplo, hermanos, del arrebatamiento de la iglesia, de la segunda venida de Jesús, porque así, hermanos, Elías, dice, subió vivo a la presencia del Señor. Pero de pronto Eliseo, cuando lo vio, porque la condición era de que si lo veía, le iba a conceder esa petición, él empezó a gritar: Padre mío, decía, carro de Israel y su gente de a caballo. Y en ese momento dice que empezó a descender el manto de Elías, el manto de Elías. Ese manto Elías lo había usado para cruzar el río Jordán, el cual se les había abierto, y ellos pasaron. En ese momento Eliseo no había sentido nada, pero cuando recogió el manto que se había caído, y dice que se enfrentó al Jordán y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Dice. Y en ese momento, mire, las aguas se dividieron, la presencia de Dios había descendido. Esa unción, esa doble porción del espíritu de Elías había descendido sobre Eliseo y empezó a manifestarse los milagros. Y uno de ellos es la Sunamita. Aconteció, dice el capítulo 4, en el verso 8 del segundo libro de los Reyes, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem.
Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella, porque ella era insistente. Si vemos, era una mujer importante en Sunem. Y ella, dice la Escritura, dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo, dice, que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniese a nosotros, se quede en él. Esta mujer, cuando veía pasar a Eliseo, hermanos, ella anhelaba esa presencia, pero esa presencia solamente cuando él pasaba, comía y se volvía a ir. La presencia estaba unos momentos y se iba. Llegó el momento en que ella dijo: este es un hombre, es un varón santo de Dios, él trae la presencia de Dios. Y ellos empezaron con su esposo a anhelar que esa presencia estuviera ahí en su casa. Y ellos pusieron en su corazón hacerle un cuarto y ponerle todo lo que él iba a necesitar. Y dice la Biblia que aconteció que un día vino él por allí, por Sunem, y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Esta familia recibió, hermanos, la presencia de Dios que traía ahí Eliseo, y se quedó ya ahora a dormir allí en su casa. Entonces dijo a Giezi, su criado, Eliseo, dijo a Giezi: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él, y le dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. Imagínense, hermanos, él estaba agradecido de ver que aquella mujer le había preparado todo, y cuando él llegaba y se quedaba ahí, ella estaba con ese esmero dándole de comer, contenta de que la presencia de Dios estuviera en su casa. Y él le dijo a Giezi: como has estado solícita, ¿qué quieres que haga por ti? Le dice. ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo, no tengo necesidad de que hables por mí al rey o al general, habito en medio de mi pueblo, no te preocupes, soy gente importante. Y él le dijo: bueno, ¿qué pues haremos por ella? Y Giezi le dijo a Eliseo: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta, y él le dijo: el año que viene, por este tiempo abrazarás a un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Seguimos leyendo esta historia. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Lo subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, porque se sentía la presencia de Dios en ese lugar, en ese aposento alto. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva, ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo:
bien. Imagínense, hermanos, su hijo estaba muerto, lo había puesto en el aposento, pero ella tenía la bendición y aparte tenía la confianza de que Dios, la presencia de Dios, podía hacer un milagro a través de Eliseo. Y dice la Escritura, luego que llegó donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, hermanos, se aferró a la presencia de Dios, se humilló y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, pedí yo, hijo, a mi Señor, ¿no dije que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giezi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve, y si alguno te encontrare no lo saludes, y si alguno te saludare no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. En ese momento él sabía que el niño tenía un problema. Y dijo la madre del niño, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella esperaba que la presencia de Dios que estaba en Eliseo fuera a hacer el milagro. Ella no fue suficiente ni corrió con Giezi, sino que ella se aferró a esa bendición, se aferró a ese milagro, se aferró y le dijo, no te dejaré. Como cuando Jacob luchó con el ángel por una bendición, Jacob se aferró al ángel y no te dejaré si no me bendice. Y cambió su nombre a Israel porque dijo, has luchado con Dios y has vencido, y con los hombres y has vencido. Así esta mujer estaba aferrada a esa presencia que ella sabía que estaba en Eliseo. Y dice, él entonces se levantó. Eliseo se levantó y la siguió. Y Giezi iba delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta, le dice Giezi. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte. Mire, hermanos, cómo la presencia de Dios llenó ese lugar. Siguió llenando, paseándose, ahí estaba Eliseo. Y dice, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando a ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Ella valoró la presencia de Dios, agradeció el milagro que la presencia de Dios que traía Eliseo le estaba haciendo en su hogar. Le devolvió su hijo. Hay un canto de la tsunamita que dice, veniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes. Dice la tsunamita, he preparado un aposento para ti. Mi amado, dice este canto, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. Esta mujer había sido solícita, había hecho para que la presencia de Dios estuviera en su casa, y ese es el resultado, la bendición que trajo de tener un hijo y después de que murió, volverlo a ver en vida. Nosotros, hermanos, tenemos que anhelar la presencia de Dios. Nuestras familias necesitan la presencia de Dios en nuestros hogares. Necesitamos la presencia de Dios. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, Pablo presenta algo, hermanos, que nosotros tenemos que reconocer, que a pesar de que no hemos sido fieles, Él ha permanecido fiel. Que a pesar de que el ser humano se ha apartado por su camino, no ha querido tener la presencia de Dios en su vida, en su casa, aún así el apóstol Pablo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, en el verso 14 y 15, Pablo dice,
Efesios capítulo 3, verso 14 y 15. Pablo dice, por esta causa, dice, porque Pablo habla del amor que excede a todo conocimiento. Estamos hablando del amor de Dios, de la presencia de Dios que quiere manifestar a la familia. Pablo dice, por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces, dice, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, dice, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios, para que seáis lleno de toda la presencia de Dios. Jesús dijo en el libro de Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Cuando Jesús habla de esa puerta, todos tenemos un hogar, todos tenemos una casa, todos tenemos una familia, y siempre Jesús ha estado tocando ahí. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Jesús dijo, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, dijo Jesús, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en mi trono. Jesús nos está prometiendo su presencia, pero siempre y cuando nosotros, hermanos, podamos abrirle la puerta. No seamos como aquellos que iban camino de Emaús, hermanos, que habían disfrutado de la presencia, lo habían palpado, lo habían visto, pero no creyeron cuando Él había resucitado. Cuando ellos iban caminando, Él se paró y empezó a caminar junto a ellos. Y les empezó a preguntar, ¿qué cosas son las que hablan mientras caminan? Y ellos dijeron, ¿no sabe de Jesús de Nazareno, varón profeta de Dios? Y Él, hermanos, les empezó a abrir las escrituras, a hablarles desde Moisés, de los salmos, los profetas, toda le abrió la Biblia, hablándole de las promesas, hermano. Y cuando llegaron, dice, a una casa, Él se sentó a cenar con ellos. Y estaba cenando con ellos, y en el momento de que Él dio gracias, Él desapareció. Y entonces ellos entendieron, no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras, dice. Y regresaron, hermanos. Ellos regresaron a contarle a los apóstoles los que habían vivido. Anhelar la presencia de Dios en nuestros hogares. Por eso hay un canto que dice, quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco un corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, mi Salvador. Por eso nosotros tenemos que anhelar la presencia de Dios en nuestros hogares. Yo te invito que abras la puerta de tu corazón, de tu vida y también de tu hogar, para que esa presencia de Dios pueda entrar ahí. Porque así como lo hizo Obed-Edom, cuando el arca, la presencia de Dios, y lo bendijo, así como lo hizo la tsunamita, y Dios la bendijo, y así como muchos abrieron sus puertas, así como los de Camino a Emaús, hoy nosotros podemos abrir esa puerta de nuestro corazón para dejar entrar a Jesús. Si tú anhelas la presencia de Dios, si tú abres tu corazón, Jesús está dispuesto a entrar, porque Él está llamando, Él está tocando. Yo te invito que ahí donde estás, si a ti te han hablado alguna ocasión de Jesús, pero no le has abierto tu corazón, o posiblemente caminaste en el camino del Señor y te apartaste, pecaste, hoy esta palabra te está diciendo, ven a la presencia de Dios. No dejes la presencia de Dios. Deja entrar la presencia de Dios en tu vida, en tu hogar. Yo te invito a que repitas esa oración. Si tú le has ofendido, si tú le fallaste, porque hoy quiero decirte que hay más hermanos que cayeron de la gracia
perdidos en el mundo que a una misma gente que todavía no ha escuchado el Evangelio de Cristo. Por eso yo te invito, reconcíliate con Dios. Vuelve, que su presencia se manifieste. Por eso el salmista dijo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Hermanos, hay plenitud de gozo porque Él nos enseñará el camino de la vida y debemos deleitarnos en tu presencia. Si tú quieres orar a Dios y pedirle perdón, si tú quieres entregar tu vida a Jesús, es el momento de hacerlo. Yo voy a orar y voy a pedirle a Dios, ¿verdad?, que toque tu corazón, que salve tu vida y que salve tu hogar. Hay muchos hogares destruidos, hay muchos hogares que necesitan restauración, hay muchos hogares que necesitan liberación, hay muchos hogares que necesitan la presencia de Dios. Padre, yo oro por todos aquellos hogares que hoy necesitan tu presencia, Padre. Yo te pido que tú llegues así como llegaste a ese hogar de la Tsunamita, al lugar de Obed-Edom, y cambiaste la condición de cada uno de ellos. Trajiste bendición, restauración, sanidad, milagros, Señor. Así obra en la familia. Si hay alguno de las familias, de los que están escuchando este mensaje, que quiere humillarse, pedirte perdón y aceptar a Cristo en su corazón, yo te pido, escucha esa oración. Repite conmigo: Padre, perdona mis pecados, perdona mis errores. Yo te pido, Señor, que vengas a mi corazón y que cambies mi vida. Anhelo tu presencia. Yo quiero recibirte. Yo te recibo como mi Salvador personal en mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo y también escribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho esta oración, si has hecho esta oración en familia, Dios te bendiga. Y gracias, Padre, por concedernos el privilegio de presentar este mensaje de la presencia de Dios. Y pues, si usted tiene alguna petición de oración, algún saludo a la iglesia, usted puede hacerlo en los teléfonos que están en pantalla. Dios les bendiga y gracias por haber escuchado este mensaje en su programa Edificando la Familia. Dios les bendiga. Amén y amén. Iglesia Betel y su campo les agradece el habernos acompañado en este su programa Edificando Familias.